Bien, continuando con el tema, nos toca ver a continuación el siguiente punto, que trata sobre los ángulos coterminales. Bien, rápidamente, ¿a qué llamamos ángulos coterminales? Son simplemente aquellos ángulos en posición normal que tienen el mismo lado final. Observen aquí, para nosotros alfa es un ángulo en posición normal mayor de una vuelta, pero es un ángulo en posición normal, donde se encuentra en el primer cuadrante. ¿Quién me lo indica? Su lado final. Observen también el angulito beta, aquí en la figura, es también otro ángulo en posición normal. ¿En qué cuadrante está? En el primer cuadrante. ¿Quién me lo indica? Su lado final. ¿Qué podemos observar con respecto a alfa y beta? Que bueno, obviamente son diferentes, pero estamos observando que son dos ángulos en posición normal, ¿sí o no? Efectivamente, están en posición normal, pero además también tienen el mismo lado final. Comparten el mismo lado final. Pues bien, a ese tipo de angulitos se le llama ángulos coterminales. Y siempre se cumple en general, aquí está, que el valor de sus razones trigonométricas siempre van a ser iguales. Es decir, los valores de las razones trigonométricas de alfa y los valores de las razones trigonométricas de beta, ¿cómo van a ser? Iguales. Significa que si el seno de alfa vale un quinto, el seno de beta también vale un quinto. Significa que si la tangente de beta vale a raíz de 3, la tangente de alfa también vale a raíz de 3. Campeones, si los ángulos son coterminales, sus razones trigonométricas tienen el mismo valor. A ver, veamos. Ejemplito o ejercicio. Número 1. Aquí, en la figura se me pide calcular seno de alfa entre seno de beta, más coseno de alfa entre coseno, bueno, más el coseno de beta entre coseno de alfa. Fácil. ¿Qué podemos observar aquí en la figura? Que alfa y beta son ángulos coterminales. Y como ya tú sabes, si son coterminales, el seno de uno de ellos, alfa, ¿con quién va a ser igual? Con el seno también de beta. De igual manera, el coseno de alfa también va a ser igual aquí al coseno de beta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer de inmediato es reemplazar. Es decir, donde yo vea seno de alfa, ¿qué le voy a colocar? Su equivalente seno de beta. Y no te olvides entre seno de beta. Donde yo vea coseno de beta, ¿qué le voy a colocar? Su equivalente coseno de alfa. Y no te olvides entre coseno de alfa. Obviamente, seno de beta entre seno de beta, eso es 1, más coseno de alfa entre coseno de alfa también es 1, y esa suma es 2 y se acabó. Listo, Calisto. Bien, veamos a continuación la solución del siguiente ejercicio. Aquí, me dicen que el punto P de coordenadas menos 1,3 es un punto que pertenece al lado final. ¿De quién? El ángulo en posición normal alfa. Pregunta, calcula el valor de K definido como la raíz de 10 por la secante de alfa más la tangente de alfa. Bueno, lo que podemos hacer acá directamente es lo siguiente. Si nosotros, escúchame bien, si nosotros conocemos las coordenadas de un punto que pertenece al lado final de mi ángulo, en realidad estamos conociendo el valor de la axis X y el valor de la ordenada Y. Es decir, tengo el X que vale menos 1 y tengo la ordenada Y que vale 3. Es opcional. Si ustedes desean, pueden construir el gráfico, si lo desean. Aunque en realidad no es necesario. Yo por si acaso lo he construido para mostrarles cómo es el ángulo alfa en posición normal. Si me dicen que pasa por el punto P de coordenada menos 1,3, lo primero que voy a hacer es ubicar el punto P en el plano. Recuerda, la primera componente es la axis. Si es negativa, yo cuento a la izquierda, menos 1. La segunda componente es la ordenada. Si es positiva, yo cuento hacia arriba, 3 hacia arriba. Para ubicar el punto P, simplemente por cada uno de estas coordenadas trazo paralelas. Por menos 1, una paralela al eje vertical. Y por 3, una paralela al eje horizontal. Donde se cortan estas paralelas, ahí se encuentra el punto P, de coordenadas menos 1,3. Lo que significa entonces que nuestro lado final de alfa pasa también por este punto y la medida de alfa estaría dada por este angulito. Listo, se acabó. Pero yo te decía, construir el gráfico ya es opcional. En realidad lo podemos hacer de frente. ¿Por qué? Porque si ya tengo la axis X que vale menos 1 y ya tengo la ordenada Y que vale 3,
puedo calcular de inmediato el radio vector. Radio vector, recuerda, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de ¿quién? De x al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien, x ¿cuánto vale? Menos 1. Al cuadrado es 1. Y ¿cuánto vale? 3. Al cuadrado 9. 9 más 1, 10. Con su raíz, raíz de 10 y listo. Ya tengo abscisa, ya tengo ordenada, ya tengo radio vector, entonces puedo calcular cualquier razón trigonométrica de alfa. Empezamos. Esto es raíz de 10 que multiplica la secante de alfa. Recuerda que la secante es radio vector, raíz de 10, entre la abscisa, x que vale menos 1, más la tangente de alfa. Definición. La tangente es la ordenada, 3 sobre la abscisa x menos 1. Efectuando la parte operativa yo tendría raíz de 10 por raíz de 10 solamente 10. Entre menos 1, menos 10. 3 entre menos 1, menos 3. Sumando, menos 13 y se acabó. Siguiente ejercicio, número 2. Veamos aquí. Se me pide calcular el valor de P, definido como un medio del seno de tita más 2 veces el coseno de tita. ¿Qué hacemos aquí? Me dan como dato aquí en este ejercicio el gráfico. Este gráfico me indica de que tita es un ángulo que se encuentra ¿dónde? En el segundo cuadrante. Ángulo en posición normal que está en el segundo cuadrante. ¿Cómo sabemos que está en el segundo cuadrante? El lado final me lo indica. Y observen, conocemos las coordenadas de un punto del lado final, lo que significa que tengo el X y tengo el Y. ¿Cuánto vale X? Menos 15. ¿Cuánto vale Y? 8. ¿Quiero hallar el radio vector? Sí, formulita. Raíz cuadrada de X al cuadrado más mi Y al cuadrado. Acuérdate que en lugar de X le pongo el menos 15. Al cuadrado 225. En lugar de Y le pongo el 8 al cuadrado 64. La suma ¿cuánto me da? 289. Raíz cuadrada de 289, 17 y listo. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente reemplazar. Esto es un medio del seno del ángulo tita. Seno, definición ordenada, y sobre radio vector R. ¿Y cuánto vale? 8. R ¿cuánto vale? 17. Menos 2 veces el coseno. Muy bien. Coseno, definición. Abscisa X sobre radio vector R. Abscisa X vale menos 15. Radio vector 17. Efectuando la parte operativa tendríamos mitad del 2, 1, mitad del 8, 4, 4 sobre 17. Menos, efectuamos aquí la parte operativa, 2 por 15 es 30. Menos 30 entre 17. Obviamente menos por menos es más. Sería 4 sobre 17 más 30 sobre 17. Eso me da 34 sobre 17 igual a 2 y listo. Siguiente ejercicio, veamos aquí, dice, si el punto Q de coordenadas menos 3,4 pertenece al lado final del angulito canónico beta, calcular E igual secante de beta más tangente de beta. Campeones, cuando a mí me dicen ángulo canónico, simplemente se refiere al ángulo en posición normal. Si a mí me dicen ángulo en posición estándar, también se refiere a lo mismo. Ángulo en posición normal. Es lo mismo. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo aquí? Las coordenadas de Q, un punto que está en el lado final. Si quieren construir en el gráfico, esto es opcional. Porque de frente también, si yo tengo las coordenadas de un punto del lado final, tengo el X, menos 3. Tengo el Y, menos 4, y puedo hallar R por medio de la formulita. Raíz cuadrada de X al cuadrado más mi Y al cuadrado. ¿Cuánto vale R reemplazando? 5. Si me piden hallar secante más tangente, reemplazamos. Secante radio vector sobre la abscisa, o sea, R5 sobre la abscisa menos 3. Más la tangente, ordenada sobre abscisa. La ordenada es menos 4 y la abscisa menos 3. Efectuando la parte operativa, 5 entre menos 3, menos 5 tercios, menos entre menos más, 4 tercios. Eso me va a dar ¿cuánto? Menos 1 tercio y se acabó. Problemita 4, dice acá. Sabiendo que la cotangente de tita es igual a menos 3, calcular el valor de n. Me dan también como dato el gráfico. Obviamente, la cotangente se define como la abscisa x sobre la ordenada y. Por lo tanto, aquí, lo único que hago es, del gráfico,
Para nuestro lado final, tengo la abscisa y tengo la ordenada. ¿Cuánto vale la abscisa? M-2. ¿Cuánto vale la ordenada? M-3. Reemplazo y todo lo igual al -3, que es el dato. Efectuamos la parte operativa, -3 multiplica el M-3, M-2, efectuamos y M vale 11/4 y se acabó. Siguiente ejercicio, se me pide calcular aquí seno de tita más coseno de tita. Obviamente, en este ejercicio tengo ¿qué cosa? Tengo el valor de las coordenadas de un punto del lado final. Significa que tengo la abscisa -1 y tengo la ordenada -2. ¿Qué voy a hallar de inmediato? El radio vector. Efectuando la parte operativa, en lugar de x menos 1 al cuadrado 1, en lugar de y menos 2 al cuadrado 4, y eso me da 5 raíz de 5. Solamente reemplazo seno, ordenada, sobre radio vector, -2 entre raíz de 5, más coseno, abscisa, -1 entre radio vector raíz de 5. ¿Cuánto me va a dar esto? -3 sobre raíz de 5. Racionalizo, lo multiplico por raíz de 5 entre raíz de 5 y se acabó. Es -3 raíz de 5 sobre 5 y listo, calisto. Problema siguiente, 6. Se me pide hallar la cotangente de tita. En este problemita, ¿qué podemos observar rápidamente? Que nuestro angulito tita es un ángulo en posición normal que está en el segundo cuadrante. ¿Quién me lo indica? Lado final. Al toque, recordemos, si yo deseo calcular cualquier razón trigonométrica de un ángulo en posición normal, ¿qué me conviene? Que este angulito, o mejor dicho, me conviene conocer las coordenadas de un punto del lado final. Como por ejemplo este puntito. Si yo tengo estas coordenadas, se acabó el problema. Muy bien, para ello también la figura me da como dato este cuadrilátero. Significa que si estos dos lados son iguales, mi cuadrilátero es un cuadrado. Todos los lados son iguales. ¿Qué más? Un ángulo notable, 37 grados. Si es notable, podemos aprovechar ese valor. Recuerda, asumo valores convenientes. Cateto que se opone a 37, 3. El que se opone a 53, 4. Y la hipotenusa vendría a ser 5. Bien, dando valores entonces tendríamos aquí cateto que se opone a 37, 3, el que se opone a 53, 4, y la hipotenusa no la considero porque no la necesito. ¿Qué necesito más? Este 4, porque este 4 me representa el lado del cuadrado, por lo tanto también esto es 4, 4, 4 y se acabó. ¿Qué tengo por aquí entonces? Coordenada de este punto, vendría a ser esta distancia 7, pero recuerda, si es la abscisa en el segundo cuadrante, negativo, le pongo el signo del segundo cuadrante. Y la ordenada, como se va hacia arriba, positiva 4. X vale -7, y vale 4, cotangente X sobre Y. -7 entre 4, -7 cuartos, y listo, campeones, se acabó.